Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido desde Lima, Perú. El día de hoy tengo un programa muy especial y nos visita virtualmente el doctor Cristian Carpio Bazán. Él es médico neurólogo, el neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Guillermo Almenara, es docente universitario, profesor de neurología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es un gran comunicador. Yo tengo experiencia de seguirlo y ver cómo el doctor también comunica con el público general y también con las demás personas interesadas en temas de neurología. Doctor Cristian, muchas gracias por su participación en Zona Geriátrica. Buenas noches, doctor Carlos Sandoval. Primero, agradecerle a usted personalmente esta oportunidad que nos da para dirigirnos a todo el público de Radio Miraflores y de Zona Geriátrica en especial. Bueno, estamos acá para saludar a todo el público y para tratar de responder sus interrogantes sobre este tema de epilepsia en el adulto mayor. Efectivamente, el día de hoy vamos a tocar un tema neurológico, 100% neurológico, que son las epilepsias en el adulto mayor. Y qué mejor que el doctor Cristian Carpio para que nos resuelva las dudas con respecto a este tema. Doctor Carpio, ¿qué son las epilepsias? ¿O qué es una epilepsia? Como la charla está orientada al adulto al público en general, diríamos que hay crisis convulsivas que se caracterizan por movimientos anormales y crisis no convulsivas que se caracterizan por desconexiones con el entorno. Estas crisis van a corresponder a alteraciones cerebrales, ¿no? Y estas alteraciones cerebrales se basan en que la actividad eléctrica regular que tiene el cerebro para conectar sus poblaciones de neuronas se ve irregular. Y se ve irregular porque la amplitud de esas descargas son excesivas y porque la configuración de esas descargas son distintas, ¿no? De tal manera que la epilepsia es una enfermedad, es una condición en la cual la estructura cerebral y su actividad eléctrica está predispuesta a que el paciente tenga crisis convulsivas, hemos dicho movimientos anormales, o crisis también a veces no convulsivas, desconexiones con el entorno, ¿no? ¿Qué es una... Ahora, bueno, ya usted nos acaba de definir qué es la epilepsia. Ahora, por favor, defínanos qué es una convulsión. Las epilepsias son conocidas más frecuentemente como crisis convulsivas, ¿no? Las convulsiones son movimientos anormales, productos, en el caso de la epilepsia, de estas descargas eléctricas anómalas. Pero ojo, también hay convulsiones no necesariamente relacionadas a estas descargas eléctricas en el cerebro anormal, ¿no? Y estas convulsiones, doctor Carlos Sandoval, nosotros lo podemos clasificar de tres tipos, ¿no? Tónica, clónica y mioclónica, ¿no? Y muchas veces van solas, o sea, convulsiones tónicas solas, pero a veces van combinadas. Por ejemplo, la convulsión tónico-clónica, ¿no? Por un momento el paciente hace una convulsión tónica y después hace clónica, ¿no? Esa convulsión tónica-clónica, que sería combinada, es la epilepsia del gran mal, una de las epilepsias más frecuentes y que seguro muchos de nuestros televidentes alguna vez se han enfrentado, ¿no? Y que son aparatosas y que crean mucho temor en la población. Lo que usted acaba de decir es una gran verdad, ¿no? Crean temor. Incluso antiguamente se pensaban que eran personas poseídas por algún elemento maligno que se entraba, entonces hacían unos movimientos y eso es cierto, estaban marcados históricamente los enfermos de epilepsia. Sí, 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 claro, sí es cierto, ¿no? Recuerda que la medicina ha avanzado enormemente en esta última centuria, ¿no? Y los estudios de electroencefalograma pues son del siglo XX, los estudios de neuroimagen pues son de mediados del siglo XX para adelante, y los estudios de anátomo patológico pues son de los últimos 100 o 200 años, ¿no? Entonces la medicina ha revolucionado notablemente en estas últimas centurias, ¿no? Y los
los años anteriores o las centurias anteriores o milenios anteriores no había explicación, ¿no? Entonces, la explicación que se le daba era una explicación mágica religiosa, ¿no? Poseída por males, ¿no? ¿Y cómo ustedes los neurólogos, o en todo caso cualquier médico, antes de llegar al neurólogo, porque el neurólogo es para hacerle la interconsulta, para un manejo más especializado, pero eh, cualquier médico, un colega de atención primaria, de primer contacto, ¿cómo diagnostica un cuadro de epilepsia? Eh, Se dice que más o menos de 4 o 5 diagnósticos de epilepsia, uno no es. Uno no es. De 4 a 5 diagnósticos de epilepsia, uno no es. Entonces vayamos a ver ese grupo que no es, ¿no? Ese grupo que no es fundamentalmente en el caso ya de la epilepsia del anciano, de tercera edad o del adulto mayor, se podría subdividir en tres. Uno, los síncopes, o sea, los desvanecimientos por falla de irrigación cerebral, en la cual muchas veces está relacionado el corazón. Otro, los cuadros psicológicos, ¿no? Los cuadros disociativos, los cuadros por estrés, por ansiedad, por depresión, que a uno pues lo acapara, ¿no? Y otro, las crisis convulsivas sintomáticas, ¿ya? El segundo no es propiamente del adulto mayor, es más frecuente más bien en los jóvenes, en los adultos, ¿no? Que están sometidos a mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? Y el tercero sí también es frecuente en el adulto mayor, ¿no? El adulto mayor puede convulsionar por alteraciones de la glucosa, o sea, ya sea por glucosa muy baja o glucosa muy alta en la sangre, ¿no? El adulto mayor puede convulsionar por alteraciones de los iones que se encuentran en nuestra sangre, sobre todo el ion sodio, ¿no? Cuando baja mucho, aumenta mucho. También el ion calcio. El adulto mayor también puede, inclusive, convulsionar por baja de oxígeno, ¿no? El adulto mayor también puede convulsionar por problemas renales o hepáticos muy avanzados, ¿no? Entonces, el adulto mayor es muy susceptible a todas estas alteraciones que nosotros llamamos metabólicas. También a las alteraciones infecciosas, o sea, una infección respiratoria alta, urinaria, también a veces puede desencadenar una crisis en el paciente. Entonces, es facultativo el médico, tiene que discernir si es un síncope cardíaco, ¿no? Si es un cuadro psicológico, que es menor grado en el adulto mayor, o si es una crisis convulsiva secundaria a una alteración, digamos así, metabólica, infecciosa, ¿no? Hidroelectrolítica, ¿no? También puede deshidratación, también puede convulsionar. Pero fuera de esos tres cuadros, sí ya pensamos seriamente que puede tener también una enfermedad epiléptica en la cual el cerebro, de manera permanente, ya sea por condiciones genéticas o por condiciones estructurales, secundarias, daño cerebral, ya sea un accidente cerebrovascular, un tumor, una infección del sistema nervioso, un traumatismo encefalocraniano, crea las condiciones para que este paciente tenga a tener estas crisis epilépticas, ¿no? Desproporcionadas, paroxísticas, de manera recurrente. Ahora, la epilepsia, bueno, en primer lugar, hace un pequeño comentario de lo que usted acaba de manifestar, ¿no? Y es bien interesante que una persona, y en particular un adulto mayor, puede convulsionar por diferentes motivos, porque el sodio esté alto o elevado, porque la glucosa esté alta o elevada, o por una infección, ¿no? Miren qué interesante y qué importante. Ahora, ¿la epilepsia como enfermedad propiamente dicha es hereditaria o puede ser hereditaria? Sí, claro, antiguamente se hablaba de epilepsia primaria y epilepsia secundaria, ¿no? Estamos hablando de la primera división más antigua, ¿no? A esta primaria también se le llamaba después idiopática, ¿no? Y a la secundaria se le llamaba sintomática, ¿no? Actualmente a esta primaria se le llama genética, porque tiene una base hereditaria, ¿no? Y generalmente está más relacionado con las epilepsias que comienzan en la niñez y en la adolescencia. Y a esta secundaria ahora se le llama estructural, ¿no? Porque está relacionado con enfermedades que dañan el cerebro, traumatismos encefalocranianos, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso. Entonces, estas enfermedades dañan el cerebro
y alteran esas poblaciones neuronales, ¿no? Haciéndolas más hiperexcitables para que hagan esas descargas anómalas, desproporcionadas que caracterizan a la epilepsia, ¿no? Entonces diríamos que hay dos grandes grupos de epilepsia que tienen una base genética, hereditaria, en la cual uno investiga y bueno, hay por ahí su padre, su madre, o un familiar, un abuelo, un tío que también tuvo epilepsia. Y la epilepsia pues secundaria, pues en la cual este paciente en su historia tiene un daño cerebral, puede ser un accidente cerebrovascular, y después con el tiempo también, en base a ese daño cerebral, tener una epilepsia posterior, ¿no? Ahora, hay, hay, hay una epilepsia que le llaman las ausencias, que es como que, a ver, explíqueme usted que es el experto, como que la persona se desconecta, como que se apaga y se queda en off unos segundos, no sé hasta cuánto tiempo, y después vuelve, ¿no? ¿Es cierto o esa es otra cosa completamente diferente? No, es totalmente cierto, ¿no? El enfoque general de la epilepsia podríamos hablar así, ¿no? Convulsivo y no convulsivo, de inicio parcial y de inicio generalizado. Vamos a lo primero, convulsivo y no convulsivo. Es más conocido pues la epilepsia por crisis convulsiva y en la proporción convulsivo-no convulsivo más o menos de 2/3 a 1/3 parte, ¿no? Y obviamente la crisis convulsiva es notoria, es más fácil de diagnosticar porque el paciente o su familiar rápidamente lo avisoran. Pero es más difícil diagnosticar la crisis no convulsiva, ¿no? La crisis que se caracteriza no por movimiento pues de las extremidades, ¿no? En esa crisis no convulsiva hay dos o tres diagnósticos que pueden ver, ¿no? Pero la más frecuente de lejos es la crisis de ausencia que usted perfectamente ha mencionado. Digamos que nuestra vida es una película, ¿no? Es una película, un rollo que va circulando en una película, ¿no? La crisis de ausencia es como que en un momento dado se detiene la película y después vuelve a continuar la película, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? O sea, usted está, digamos así, conversando, o yo estoy conversando, en un momento me detengo y después vuelvo a conversar, ¿no? Y esa detención en la crisis de ausencia es por segundos, por lo general, es por segundos, ¿no? Y esas crisis de ausencia son frecuentes en los jóvenes, en la etapa escolar, ¿no? Y muchas veces lo que nos dan las pistas pues son los profesores, ¿no? Que hacen preguntas a los escolares, a un escolar que cursa con esta epilepsia de ausencia, y este escolar no le responde, ¿no? Y no le responde porque está en ese momento en una crisis de ausencia, ¿no? ¿No? Y al Ahora, comienzo la profesora puede pensar que no le obedece, ¿no? claro, pues eso me imagino, ¿no? Cuando un niño como que se distrae y no es que esté distraído, sino que está presentando un problema neurológico. Eso, Así, bueno, disculpando el ejemplo, pero como este es un programa que lo ve el público general, y en el programa El Chavo del Ocho me acuerdo que había el personaje, el chavo, que le daba la chiripiolca, decía que se quedaba medio tieso, o la garrotera. ¿Era una simulación de una epilepsia o eso no? Claro, lógicamente son actores que están actuando, ¿no? Pero ¿podría interpretarse como una epilepsia o eh, no? se podría interpretar con una epilepsia, ¿no? Pero también en este caso podemos hablar de algunas características que nos ayudan a acercarnos más al diagnóstico, ¿no? Los que convulsionan suelen morderse la lengua, ¿no? Suelen salivar y suelen orinarse, o sea, relajación de esfínter, ¿no? O sea, morderse la lengua, orinar y salivar nos orienta a que sí está frente a una crisis epiléptica y no es un síncope que tiene origen cardíaco, no es una pseudocrisis de un punto de vista psicológico, por ejemplo, ¿no? Lo otro que nos ayuda ya un poco ya para los médicos, cuando uno convulsiona hay alteraciones del sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos un sistema nervioso que gobierna nuestros órganos, nuestros aparatos y sistemas, nuestra parte cardiovascular, nuestra parte respiratoria, nuestro aparato digestivo, y lo gobierna de manera involuntaria, ¿no? Entonces, cuando hay
crisis epiléptica, se dilata un poco más la pupila, ¿no? Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria y también hay alteraciones vesicales en las cuales el paciente también orina, ¿no? Pero es un poquito más técnico, ¿no? Entonces, eso también ayuda a pensar que sí estamos frente a una crisis epiléptica. Lo tercero que nos ayuda a pensar que sí estamos en una crisis epiléptica, recuerde que el paciente que tiene epilepsia, en su gran parte de la vida está sin crisis, se llama estado interictal, sin crisis. Pero antes de tener la crisis puede tener como un pródromo, a veces no lo tiene, pero puede tenerlo. Bueno, si ¿Qué, este qué es un, qué es un, qué es un pródromo? pródromo es como sensaciones o síntomas que al mismo paciente ¿Como un aviso? altera, ajá, le altera y le avisa de que va a tener esta crisis, ¿no? Y después aparece la crisis, pero acaba lo importante. Después de la crisis, los pacientes tienen el estado post-ictal, posterior a la crisis. Entonces, el estado posterior a la crisis o el estado post-ictal, el paciente pues, va a estar aturdido, va a estar alargado, ¿no? Por horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega un paciente joven o un adulto, ¿no? Y se desvanece, pero recupera la conciencia y después de nuevo está conversando, entonces muy probablemente eso no sea crisis. Pero si se desvanece, ¿no? Y después está aturdido, ¿no? Bueno, esto sí puede ser crisis porque está haciendo el estado posictal. Entonces el estado posictal también nos ayuda a pensar de que puede ser una crisis, ¿no? Ahora, usted da una visión, panorama y clínica de cómo se diagnostica, cómo más o menos podemos determinar si se trata de una epilepsia, un cuadro convulsivo y todas las opciones que simulan un cuadro similar. Pero ¿cuál es el examen auxiliar más importante para confirmar? En medicina el diagnóstico es clínico, pero ¿con qué herramienta auxiliar o de radiografía, de imágenes o exámenes se confirma ya el diagnóstico de epilepsia? Bueno, hay un estudio neurofisiológico que se llama el electroencefalograma y sabemos históricamente que la gran utilidad del electroencefalograma, no es la única utilidad, pero es la gran utilidad, es justamente el diagnóstico de la epilepsia, ¿no? ¿No? Es más, el electroencefalograma nos puede decir en dónde está la descarga, si está en el hemisferio derecho o si está en el hemisferio izquierdo, ¿no? También nos puede decir si la descarga es en solo un hemisferio o si es en todo el cerebro, en ambos hemisferios, ¿no? Y eso nos va a servir para caracterizar el tipo de crisis, ¿no? Para caracterizar el tipo de crisis, ¿no? Por ejemplo, si la descarga solamente está en un lado del cerebro, en un hemisferio, por ejemplo, el hemisferio derecho, diríamos que es más compatible con una crisis parcial, ¿no? Pero si la descarga, o sea, estamos hablando de, la, de la actividad eléctrica anormal, paroxística, incrementada, ¿no? ¿Está bien? No regular, ordenada, como debe ser, eso estamos hablando de la descarga epileptógena, descarga epiléptica. Se encuentra en ambos hemisferios, diríamos que es una crisis generalizada que compromete todo el cuerpo, ¿no? Inclusive la conciencia, ¿no? Miren qué Entonces, interesante lo que nos está entonces, aportando el doctor. por Sí, un sí, lado, doctor. sí, claro. Por un lado, define la epilepsia, que hay o no hay epilepsia, y por otro lado, también define la localización y el tipo de crisis, ¿no? ¿No? Sí es cierto que tenemos a veces nosotros dificultades porque un electroencefalograma pues, no tiene 100% de sensibilidad o especificidad. Tiene, digamos así, dos terceras partes, 60, 70%, ¿no? Pero si encuentra la descarga eléctrica normal, ¿no? Epileptógena, sí nos ayuda mucho, ¿no? Y en este caso nosotros volvemos a repetir inclusive los electroencefalogramas para aumentar nuestra posibilidad de captar la descarga, ¿no? Entonces yo pienso que es el estudio principal. ¿La resonancia, la tomografía puede ayudar? Sí, sí, claro, claro. Recordemos que existe epilepsia primaria de base genética, ¿no? Y epilepsia secundaria, ¿no? Por un daño cerebral, por una lesión cerebral, ¿no? Adquirida, ¿no? Entonces, con este electroencefalograma yo defino si tiene o no epilepsia.
Pero ahora yo tengo que definir, ya definí que tiene epilepsia, pero ahora yo tengo que definir si es primario, o sea, de base genética, o si es secundario. Hemos mencionado que para primario nos ayuda pues que hay un componente hereditario, un familiar puede tener epilepsia. Hemos mencionado que esta epilepsia primaria generalmente se da en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Bueno, está bien, así es la mayoría de casos, ¿no? Pero no, usted sabe perfectamente que la medicina no es 100%, ¿no? No, pues, Bueno, para eso sí existe la neuroimagen, bueno, la tomografía o la resonancia para nosotros encontrar pues si esa crisis epiléptica obedece a un daño cerebral, ¿no? A una lesión cerebral, ¿no? Hemos mencionado, puede ser un traumatismo encefalocraniano, puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser un tumor cerebral, puede ser una infección del sistema nervioso central, o pueden ser otras causas más, pues, ¿no? Que de repente es un poco más difícil de explicar, ¿no? ¿y la epilepsia tiene tratamiento? Sí, sí tiene tratamiento. Y recordemos, ¿no? Digamos, del 100% de epilepsias, se dice que más o menos 60% se logran controlar con un solo fármaco adecuadamente administrado. O sea, 60% se logran controlar con un fármaco adecuadamente administrado, ¿no? Y eso no solamente lo puede hacer el neurólogo, también lo puede hacer el médico internista o el médico general donde no hay neurólogo. Lo pueden lograr controlar con un solo fármaco adecuadamente administrado. Un 20 a 25%, ¿no? Uno ya tiene que aumentar otros fármacos, ¿no? O sea, ya no solamente con un fármaco, sino con dos, tres fármacos, ¿no? O ya no solamente utilizar fármacos de primera generación, sino utilizar fármacos de segunda hasta de tercera generación. Actualmente hay tercera generación. Entonces, un 20 a 25, 30%, uno utiliza dos o más fármacos y los fármacos ya no necesariamente son de primera generación, sino también de segunda o tercera generación. Entonces, en estos dos grupos yo tengo el objetivo, ¿no?, de suprimir la crisis, de que el paciente no tenga crisis, ¿no? Pero va a haber un tercer grupo que digamos es el 15%, el 10% más o menos, que son los pacientes refractarios, ¿no? Que por más que yo le administre antipilépticos, no uno, dos o tres fármacos o fármacos de segunda y tercera generación, van a seguir convulsionando, ¿no? En estos casos, nosotros lo que buscamos es disminuir el número de crisis. En otras palabras, si el paciente tenía 7 crisis por día, bueno, pues que el paciente tenga una crisis cada 2 veces por semana, ¿no? Ya, claro, es un logro, ¿no? En los refractarios sí, doctor, en los refractarios sí. En los refractarios es un gran logro. O que el paciente tuviera pues 5 veces por semana, bueno, que le dé cada 15 días, perfecto. En los refractarios sí es un logro. Entonces de ahí es disminuir el número de crisis y que las crisis se atenúen, que no sean tan desproporcionadas, sino que, no, que sean crisis atenuadas, ¿no? Y para estos grupos de refractarios inclusive hay otras alternativas como inclusive la cirugía, ¿no? Sí, yo leí que en la década de 50, 60, cuando no se tenían los medicamentos que se cuenta ahora, operaban, ¿no? A los enfermos de epilepsia los operaban y les bloqueaban ciertas estructuras cerebrales. ¿Se sigue operando o ya no se opera para manejo de epilepsia refractaria, difíciles? Perfecto, todavía se sigue operando, pero recordemos ya es para el tercer grupo, para refractarios, ¿no? Ahora, ¿todos los refractarios operan? No. Los equipos de cirugía de epilepsia hacen estudios para poder ubicar exactamente cuál es la región que está creando la descarga epiléptica. Si lo logran ubicar, ya sea por electroencefalograma, por resonancia, por estudios neurofuncionales, entonces puede ser candidato, porque abordando esa región, suprimiendo, bueno, tratando esa lesión, podría, podría mejorar la crisis. Pero si no se encontrara, digamos, claramente la región, entonces tampoco son tributarios a cirugía. O sea, no todos los refractarios se operan. Entonces, entran a los equipos donde hay un neurofisiólogo, donde hay un neurólogo, donde hay un neurocirujano,
y empiezan a hacer un conjunto de estudios y ven si es tributario de cirugía o si no es tributario de cirugía, ¿no? Un enfermo de epilepsia puede llevar una vida normal, lógicamente bien medicado por su neurólogo, en el sentido que podría manejar auto, podría nadar en el mar o siempre hay que tener ciertos cuidados. ¿Ustedes recomiendan que hagan una vida normal o ciertas limitaciones? Veamos un poquito, ¿no? Lo que sucede es que acá estamos hablando de grupos de personas que pueden ser controlados con un solo fármaco y que convulsionan una vez al mes, ¿no? O sea, espaciadamente, y que la gran mayoría, 60%, pero también grupos de personas que convulsionan recurrentemente que son los refractarios. En este tercer grupo, obviamente, del grupo refractario, ni modo, no pueden manejar autos, etcétera, etcétera, ¿no? En el primer grupo, realmente, ya si se trata de mí, yo sí evitar deportes de aventura, de riesgo, ¿no? Evitar el deporte de aventura de riesgo, ¿no? En la cual, si tuviera la crisis, no hay quien lo auxilie, ¿no? Imagínense, pues está subiendo un cerro, Claro, estos pasar de un parapente, ¿no? parapente, escalar montañas, ¿no? ¿No? Claro, De tienes aventura, razón. ¿no? O nadar de un lado a otro lado, pues varios solo, ¿no? ¿No? Entonces, evitar el deporte de aventura en la cual pone en riesgo su vida, independientemente de que tenga epilepsia, entonces que tiene que evitarlo, porque si le da la crisis no hay forma de que te salve, ¿no? Y los deportes rutinarios, yo creo que los neurólogos actuales no lo desaconsejan, ¿no? No lo desaconsejan, porque se trata cada vez más de que estos pacientes hagan su vida lo más normal posible, ¿no? No lo desaconsejan. O sea, que Yo hagan me, deporte. yo me Pero acuerdo sí, que los deportes, hay asociaciones de epilepsia, ¿no? De asociaciones para epilépticos que se apoyan mutuamente, porque como se mencionó anteriormente en la entrevista, históricamente han sido pues personas marginadas, con estereotipos, pero entonces han habido clubes para motivarlos, ¿no? ¿Hay en el Perú algún centro, algún club de epilépticos? yo desconozco actualmente, ¿eh? Porque es una enfermedad bastante frecuente, pues tiene una prevalencia de 0,5 a 1,5 por ciento, ¿no? Por 100 personas, ¿no? O sea, no creas que es una enfermedad rara, es una enfermedad con cierta frecuencia, ¿no? En las enfermedades que ven los neurólogos estarían en el segundo pelotón, ¿no? El segundo pelotón de las enfermedades, ¿no? Con Alzheimer, con Parkinson, ese segundo pelotón, ¿no? Entonces, y las sociedades han cambiado notablemente, pues, ¿no? Recuerda, antiguamente había la educación especial, ¿no? Ahora se habla de la educación inclusiva, pues, ¿no? O sea, ha cambiado globalmente, ¿no? Entonces, yo creo que estas personas pueden hacer perfectamente su vida normal prácticamente, solo tener en cuenta si se va a hacer deporte, no hacer deporte de aventura, donde puede poner en riesgo de su vida, ¿no? Y si va a trabajar, que sea trabajo que tampoco ponga en riesgo la vida del demás, pues. O sea, yo no recomendaría que un paciente con epilepsia sea transportista, ¿no? ¿No? Porque si le da la crisis, no solamente pone en riesgo su vida, que es muy importante, pero también pone en riesgo de la vida de los demás, ¿no? Entonces, Claro, y lo que usted dice tiene mucho sentido, pues no, no puede manejar un ómnibus lleno de gente, porque lógicamente puede darle una crisis. Ahora, históricamente también han habido personajes de la historia que han sido epilépticos, ¿no? Y me parece que Julio César, Carlomagno han sido epilépticos, me parece que en alguna vez los leí. Eso quiere decir que esa enfermedad no los ha limitado a desarrollar pues sus profesiones, sus carreras como personajes históricos que fueron. sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo otro que también quisiera comentarle, y ahí justamente también podríamos hablar de muchas contraindicaciones de un paciente con epilepsia, ¿no? Pero generalmente hay dos que sí son muy importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno tiene que evitar el consumo de alcohol, ¿no? Tiene que evitar el consumo de alcohol
porque puede interferir en su tratamiento y por mejor tratamiento que tenga, ya por sea por exceso de alcohol generalmente, pero también por síndrome de abstinencia puede hacer crisis, ¿no? Entonces, en esos pacientes sí hay que restringir el consumo de alcohol, ¿no? Y lo otro, doctor Carlos Sandoval, que son pacientes que tienen que dormir adecuadamente, y a eso justo iba, ¿no? Tienen que dormir adecuadamente, no pueden trasnocharse, ¿no? Justamente el martes he tenido un caso que llegó a la Almenara de emergencia, ¿no? De un paciente de epilepsia, ¿no? Y la razón es que hacía 3 turnos de noche y 3 turnos de día, ¿no? Entonces, a la alteración del patrón del sueño, baja pues el umbral, ¿no? Y estos pacientes tienden a hacer la crisis a pesar de estar tratados, ¿no? Entonces, ahí también iría una recomendación laboral, ¿no? Si yo tengo un paciente con epilepsia, lo ideal decimos, ¿no? Porque también sabemos que todos necesitamos ganarnos el pan de cada día y a veces no hay trabajo en la sociedad, pero lo ideal es que duerman adecuadamente, ¿no? Duerman adecuadamente y que no trabajen en horarios dispares, pues No, nocturnos. ese es un dato, el dato que usted acaba de dar es importantísimo, ¿no? Que no beban licor, que duerman bien. Puede ser, pues, un estudiante de medicina o de cualquier profesión que acumuló, pues, el día anterior al examen, se amaneció estudiando y el día del examen puede convulsionar, ¿no? ¿Y influye las drogas y el tabaco también pueden influir para de una vez hacer la recomendación final? El tabaco no tanto, pero las drogas sí pueden, pues a veces estar relacionados inclusive con accidente cerebrovascular, ¿no? El consumo de drogas como Claro, toxina, esas la, cosas. la cocaína produce trastornos Claro, químicos, pues, ¿no? claro, infartos y hemorragias, ¿no? Cuando hay sobreconsumo, ¿no? Y que a veces hay, por si acaso, es una de las causas de accidente cerebrovascular y de crisis también en jóvenes, ¿no? Y también recuerde que también hay crisis convulsiva por síndrome de abstinencia, ¿no? Síndrome de abstinencia, ¿no? Ya sea por alcohol, por drogas, ¿no? Entre otros, ¿no? Doctor, el tiempo se nos ha pasado volando y yo creo que podríamos seguir hablando toda la noche, pero lamentablemente el tiempo es cruel. El día de hoy nos ha visitado Alejandro Herrera, María Rosa Suárez, nos ha visitado Guillermo Lara, Luz Cáceres, Marina Preciado, Norma Pérez, Rosa Milagros Castillo, un especial saludo porque ella está desde Barranca, Violeta Z. Puquio, Hanna Karina, Juan Sebastián Campaña, Francisco Cabel, Elena Aide, Rosa Elena Arca, Ruth Vilcapolma, Milena Maribel Flores, que hace un comentario muy interesante, ¿no? Que habla de que en la epilepsia hay convulsiones y en la enfermedad de Parkinson hay temblores. Doctor, si yo sé que usted, aparte de ser un excelente neurólogo, también es comunicador. Si alguien desea seguirlo o contactar, ¿tiene alguna red social, un teléfono o dónde ubicarlo? Porque también probablemente quieran requerir sus servicios. ¿Dónde se le puede ubicar? Bueno, le agradezco. Yo trabajo en el Hospital Almenara, en la Clínica Maizón de Santé de Lima, en la Clínica Sana San Borja, ¿no? También particular. Mi teléfono es 993-04-85-61. Y bueno, para atenderlos también, ¿no? Y gracias por su deferencia. Muchas gracias, doctor. Espero contar con usted en otra oportunidad. Amigos de Zona Geriátrica, recuerden que el mes de agosto es el mes del adulto mayor, el 26 de agosto es el día del adulto mayor. Vamos a tener que tener un programa especial y en sus trabajos, en sus oficinas, en sus casas, vayan preparándose para celebrar el día del adulto mayor, que es el 26 de agosto. Le agradecemos al doctor Cristian Carpio y nos estamos viendo la próxima semana. También me despido de Piero Renato Bendezú, que también envía saludos, y el señor Alejandro Herrera. Muy buenas noches y eso es todo por hoy en Zona Geriátrica. Hasta luego. Hasta luego, doctor.